Greetings, friends. Saludos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado qué ha estado haciendo Jesús en el cielo desde su ascensión hace casi 2000 años? A medida que estudiamos la Biblia, el misterio se nos revela claramente a través del servicio del santuario. En nuestro video anterior, revisamos los servicios terrenales del santuario tal como se describen en los libros del Antiguo Testamento de Éxodo y Levítico. Vimos cómo el santuario terrenal era un modelo del verdadero santuario en el cielo y cómo al estudiar el santuario terrenal podemos entender lo que está sucediendo en el santuario celestial en este momento. Después de que Cristo ascendió al cielo, nuestro Salvador comenzó su trabajo como nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos dice: Cristo no entró en los lugares santos hechos por manos, que son copias de lo verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ante la presencia de Dios por nosotros. En el gran conflicto, leemos: la ministración del sacerdote durante todo el año en el primer departamento del santuario, dentro del velo que formaba la puerta y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra de ministración en la cual Cristo entró en su ascensión. Como parte de su trabajo diario en el santuario terrenal, el sacerdote presentaba ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado y el incienso que ascendía, representando las oraciones del pueblo. De la misma manera, se nos dice que Cristo plegó su sangre ante el Padre en favor de los pecadores y también presentó ante Él, con la fragancia preciosa de su propia justicia, las oraciones de los creyentes penitentes. Tal era la obra de ministerio en el primer compartimento del santuario en el cielo. El apóstol Pablo escribió en Hebreos 6, 19 y 20: esta esperanza la tenemos como ancla del alma, firme y segura, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Ahora, en Hebreos 9, versículo 12, describe a Jesús, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. La inspiración nos dice que durante 18 siglos, esta obra de ministerio continuó en el primer apartamento del santuario. La sangre de Cristo, suplicada en nombre de los creyentes penitentes, aseguraba su perdón y aceptación por parte del Padre. Sin embargo, sus pecados aún permanecían en los libros de registro. Además, así como había una obra de expiación al final del año en el servicio típico del santuario terrenal, así antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, hay una obra de expiación para la eliminación del pecado del santuario. La pluma de la inspiración nos asegura: este es el servicio que comenzó cuando los 2300 días terminaron. En ese momento, como lo predijo el profeta Daniel, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para realizar la última parte de su solemne obra, limpiar el santuario. Así como en los días de Israel, los pecados del pueblo eran colocados por fe sobre la ofrenda por el pecado y transferidos simbólicamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de aquellos que se arrepienten son, por fe, colocados sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Además, así como la purificación del santuario terrenal se logró mediante la eliminación de los pecados transferidos allí,
De la misma manera, la purificación real del santuario celestial se logrará mediante la eliminación de los pecados que están registrados allí. Para que esto se logre, sin embargo, debe haber un examen de los libros de registro para determinar quiénes, a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un trabajo de investigación, un trabajo de juicio. Entendemos que este juicio debe tener lugar antes de la segunda venida de Cristo, porque Jesús nos dice en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 12, que cuando Él venga, su recompensa estará con Él, para dar a cada uno según sus obras. Todo esto quedó claro para los primeros creyentes del Advento después de su gran decepción. A medida que continuaban estudiando las Escrituras, se dieron cuenta de que, en lugar de venir a limpiar la tierra, al final de los 2300 días en 1844, Cristo entonces entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra de expiación final preparatoria a su venida. También entendieron más claramente que mientras la ofrenda por el pecado señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el chivo expiatorio representaba a Satanás, el autor del pecado. Cuando Cristo, por virtud de su propia sangre, elimine los pecados de su pueblo del santuario celestial, al finalizar su ministerio, los colocará sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio deberá llevar la pena final, escribió Ellen White. Queridos amigos, se nos da la maravillosa garantía de que un día Satanás será expulsado para siempre de la presencia de Dios y su pueblo, y será borrado de la existencia en la destrucción final del pecado y los pecadores. ¡Qué maravilloso, increíble, futuro nos espera! Un tiempo en el que no habrá más pecado, no más dolor y sufrimiento, porque las cosas antiguas han pasado. He aquí, dice Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos y hermanas, ¿están listos para que Jesús venga? Él está ministrando por ti y por mí en el lugar santísimo del santuario celestial en este momento. No tenemos nada que temer en el juicio cuando estamos seguros en Él, porque Él promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te invito, si aún no lo has hecho, a entregar tu corazón completamente a Él en este momento mientras oramos juntos. Padre Celestial, qué magnífico plan de salvación, qué magnífica oportunidad de ascenso por fe al depender completamente de la gracia y el sacrificio de Cristo, aceptando su justicia como nuestra, porque Él nos la ofrece libremente, si nos sometemos a Él. Gracias, Señor, por la maravillosa comprensión de Cristo, nuestra justicia. Le debemos todo a Cristo, nuestro Creador, nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote, nuestro juez, nuestro redentor y nuestro próximo rey y mejor amigo. Te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.